Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Medina Raba, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. El día de hoy vamos a presentarles con respecto a la materia de gestión del riesgo en redes de valor, correspondiente a la especialización, la tarea número 1, que consta de analizar los conceptos asociados al riesgo y su gestión. Esto corresponde al curso 2280-10A-954, mes de septiembre del año 2021. Primero vamos a empezar con la definición de qué es un riesgo. Se conoce como riesgo empresarial a toda actividad que conlleva un riesgo, ¿cierto? Que lleva implícito un riesgo, algunas en mayor medida que otras, pero en ninguna se encuentra exenta, ¿cierto? El riesgo es parte de cualquier área de negocio, pues en cierta forma define y ayuda a ponerle límites, ¿cierto? Sabemos que el riesgo se encuentra latente en todo momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir la interacción con ese riesgo para llevar a cabo, pues, ya que se conoce como peligro, esta materia de la seguridad, por ejemplo. Entonces, en el plano corporativo, el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Se trata en esencia circunstancias, sucesos o eventos que impiden el normal desarrollo de las actividades, ¿cierto? En general tienen alguna repercusión económica para sus responsables. Entonces, el riesgo, como empezamos nosotros, tiene varias fases, ¿cierto? Lo primero es, debemos identificar el riesgo. Lo segundo, cuantificar ese riesgo. Tercero, vamos a calificar el impacto. Si digamos es un impacto que tiene que ver a nivel de un riesgo aceptable o es un riesgo de tipo inaceptable. ¿Listo? Entonces, como hablamos de incertidumbre, vamos a ver algo sobre riesgo versus incertidumbre. Entonces, el riesgo nos permite tener resultados conocidos, ¿cierto? Los posibles resultados que pueden obtenerse son conocidos a priori, ¿cierto? En el momento. Con la incertidumbre, los efectos posibles, ¿cierto? Valoramos efectos posibles siendo conscientes que pueden producirse algunos efectos que no esperamos, ¿cierto? En la incertidumbre. En el riesgo encontramos algo que son las probabilidades, ¿cierto? Ya que aquí hacemos el análisis de estas y podemos medir el resultado. Respecto a la incertidumbre, nosotros lo que hablamos es de posibilidades, ¿cierto? No se pueden medir de forma controlada, solo valoramos algunas opciones. Respecto al riesgo también encontramos un tema de evaluación y cálculo. En el tema de evaluación apostamos de forma analítica por una opción o ruta, ¿cierto? En base a una información. En cambio, en la incertidumbre nosotros nos vamos es más hacia la intuición y hacia la experiencia, que es parte de lo que nosotros veíamos el desarrollo de esta actividad en la guía del libro de Taylor y Rainier. Básicamente nos hablaban un poco de esto, ¿cierto? De que la experiencia es importante para la gestión de los riesgos, que es algo que ya vimos en el desarrollo del curso. El riesgo se clasifica de la siguiente manera. Tiene diferentes otras clasificaciones que vamos a ver a lo largo del video. Entonces, el riesgo existe de tipo especulativo, el cual se produce cuando los cálculos matemáticos y estadísticos son erróneos, ¿cierto? Estamos especulando, lo que produce alguna pérdida, ¿cierto? Esto tiene que ver con la categoría también de riesgo puro. Se produce cuando a consecuencia de un riesgo de la fábrica se incendia, se divide en dos, ¿cierto? Natural y artificial. Entonces, estos riesgos puros, por ejemplo, nosotros lo vemos y los evaluamos en las compañías, el tipo de naturaleza, como por ejemplo en un análisis de vulnerabilidad de lo que hacemos dentro de un plan de emergencias, por ejemplo. Por la naturaleza de pérdidas, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿cierto? Un evento incierto. Por su origen y alcance, según a quienes puedan afectar los riesgos y originarlos. Riesgos generales y catastróficos se originan como consecuencia de reacciones colectivas o de origen físico. Los riesgos particulares se conocen a quién los provoca y quién sufre las consecuencias de este riesgo, ¿cierto? Por su sistema de valoración, los siniestros, cuando se repiten con frecuencia, pueden ser analizados. Los riesgos objetivos se repiten con frecuencia y se pueden estudiar para tener el conocimiento suficiente. Y los riesgos especiales es el riesgo que se presenta con poca frecuencia. Su valoración debe hacer una persona que emita un dictamen, ¿cierto? ¿Qué clasificación tenemos? Entonces, primero, según el tipo de actividad, ¿cierto? Los riesgos, como lo sabemos, están presentes en cualquier actividad. Sin embargo, hay algunos de mayor o menor incidencia, ¿cierto?, sobre las actividades que desarrolla una compañía. Entonces, una de la primera clasificación que tenemos es el riesgo sistemático o riesgo sistémico y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático se evalúa por el tema del tamaño, la actividad, la interconexión, la sustentabilidad y la complejidad, ¿cierto? Se refiere a aquellos riesgos que están presentes en un sistema económico o en un mercado, ¿cierto? Por lo tanto, el no sistemático son los riesgos que se derivan de una gestión financiera y administrativa, ¿cierto? Es decir, básicamente lo que falla es una compañía en concreto y no el conjunto de mercado, a diferencia del sistemático, que sí ataca y afecta a todo el conjunto como consecuencia. Según su naturaleza, pero los riesgos también pueden definirse en función de su naturaleza, ¿cierto? De hecho, es la manera más extendida a la hora de clasificarlos. Un riesgo tipo legal o jurídico no debe tener la misma gestión que uno de tipo económico, por ejemplo. Entonces tenemos dentro de este tema de los riesgos según su naturaleza un riesgo
que es el riesgo financiero, ¿cierto? Son todos aquellos relacionados con la gestión financiera, movimientos, transacciones, todo lo que tiene que tener influencia con las finanzas de la compañía, ¿cierto? Entonces tenemos riesgo de crédito, riesgo de las tasas de interés, riesgo de mercado, riesgo de gestión, riesgo de liquidez, riesgo de cambio, ¿cierto? Y asimismo está un riesgo económico, ¿cierto? Se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo interno o externo, ¿cierto? Hablamos de pérdidas que puede sufrir una organización respecto al tema económico, ¿cierto? Y también se puede derivar por temas externos. Los riesgos ambientales, para ello pues hoy en día ya hace parte del tema transformacional de las compañías. Debemos instalar e implementar ese tema de la evaluación de aspectos e impactos ambientales, ¿cierto? Digamos que el tema medioambiental ha ido trabajando un poco hacia la gestión del cambio y es algo que no veíamos en modelos antiguos tal vez de la gestión de riesgos y que ya tenemos que ir trabajando hacia allá, ¿cierto? Entonces los riesgos ambientales, que básicamente es todo aquello que nos dice que son elementos como la temperatura, la altitud, la presión atmosférica, las fallas geológicas, ¿cierto? Todo aquello que pueda el medio ambiente derivar de algún riesgo a nuestra compañía. Existen también los riesgos políticos, ¿cierto? Que básicamente se trata por como definen y cómo interpretan y lo que nos requieren los entes gubernamentales, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que tiene que ver todo el tema político, que si definen retirar un producto, si deciden colocar algún impuesto, si deciden retirar alguna planta, alguna embotelladora, lo que sea que tenga la compañía por un tema político, por un tema de estructura, pues eso es un riesgo que tenemos nosotros como compañía. Los riesgos legales, digamos acá en Colombia existen leyes, decretos, normas, resoluciones y constantemente esto va moviendo el mercado, entonces también tenemos que estar muy dispuestos a entender cómo funciona este tema legal, porque si estamos incurriendo en algún tema pues podemos acarrear sanciones, ¿cierto? Eso básicamente era lo que les quería comentar el día de hoy en esta presentación. Les agradezco al tutor y a mis compañeros que ven este video. Cualquier inquietud, con todo el gusto. Hasta luego.